corresponden. Vamos a compartir pantalla para mostrar que se hizo el pre-test. Mm, mm. Eh, Se hizo las preguntas del pretest. Al finalizar la reunión, la grabación se va a responder. Espera que ingresen los estudiantes. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el reflujo gastroesofágico. En realidad debemos empezar reconociendo o sabiendo que el reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico normal, y por consecuencia este, si por A o B existe alguna alteración de él, existe un aumento específicamente, vamos a tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que lo conocemos como ERGE. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la anatomía del esófago, y para ello debemos recordar que existen, bueno, primero recordar cuánto mide, ¿no? Entonces, más o menos un promedio de 20 centímetros del esófago desde el esfínter esofágico superior hasta el esfínter esofágico inferior, que vendría a estar en relación al diafragma, ¿no? Entonces, eso es importante, sí, porque de esa manera nosotros vamos a recordar cuál es la parte afectada y cuál es la causa de que se dé a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, teniendo eso claro, vamos a recordar las partes del esófago. Recuerden que la parte del esófago va a tener o va a constar de tres. Primero, la parte de la cervical, el mismo cuello, luego va a estar en la parte torácica y una parte pequeña en el esófago abdominal. Todo esto un promedio de 25 centímetros más o menos. Entonces, esto vendría a formar parte, las partes del esófago. Importante que debemos recordar, porque gracias a la anatomía nosotros vamos a entender el porqué de los síntomas y porqué de los síndromes, o sea, la relación que existe. Por ejemplo, por qué mi paciente tiene un dolor retroesternal que vendría a estar en relación al pecho si tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Bueno, es por la contigüidad que existe específicamente del esófago con el. Más que nada por la contigüidad, ¿no? Entonces, acá vamos a... dejé en el este también. Vamos a repasar un poquito sobre el esófago, su anatomía, para que ustedes más o menos tengan en cuenta eso. Recuerden que mide de 25 a 30 centímetros. Si les por AV les preguntaran, porque a veces preguntan, de dónde inicia o cuál es el nivel inicial del esófago, ustedes deben decir inicia a nivel del borde inferior del cartílago cricoideo o a través de 6-7. Recuerden que el esófago tiene porción cervical, torácica, tórax y una porción pequeña de abdomen, 3 centímetros o 4. ¿Ya? ¿Dónde va a finalizar? ¿Dónde dices que termina tu esófago? Bueno, en T12 o también en la dorsal 11. Eh, ya, esas son las porciones del estómago, del esófago, perdón, que estábamos hablando. Recuerden que existen tres estrecheces importantes que ustedes tienen que tener, tratar de recordar. Uno de ellos vendría a ser la cricofaringia, la segunda vendría a ser la bronquial y la tercera el diafragma como tal. Entonces, recuerden que las estrecheces se van a dar por contigüidad de órganos con ellos. Entonces, la primera estrechez que vamos a tener va a ser la cricofaringia. ¿Por qué? Porque existe una unión, ahí vamos a tener al cricoides y entonces va a existir una cierta estrechez en esa parte del esófago, más o menos en la parte cervical de mi esófago. Dato ahí para que lo tengan en cuenta. No sé si habrán visto pacientes bueno, niños pequeños que se comen o lo tienen en la boca y se lo tratan de pasar la moneda, ¿no? Entonces,
Si por AOV no presentan síntomas respiratorios mi paciente y que solamente quizá le está obstruyendo al momento de hablar y siente una molestia, podríamos pensar que se ha encontrado con la primera estrechez, porque esa primera estrechez hace que no baje más y que no se vaya al esófago, que no siga descendiendo. Entonces, quizás está en la primera estrechez. Obviamente que cuando el paciente o la pediátrico come una moneda, normalmente se va a quedar en la primera estrechez, pero obviamente puede pasar, ¿no? Entonces, cada paciente ahí vas a ver la sintomatología de cada uno. Y eso es como paréntesis, para que lo tengan en cuenta y para que nunca se olviden que existen tres estrecheces en el esófago, ¿ya? Eso por el lado de cricofaringio, luego la ortobronquial, porque vamos a tener a los mismos bronquios, como se ve aquí en la imagen, y la misma aorta, ¿no? El caída de la aorta y todo ello. La tercera estrechez va a estar en relación al diafragma como tal. Y acá es lo que quizás nos va a importar más en cuanto al reflujo gastroesofágico, porque gracias a este va a existir como una limitación y va a ayudar a que quizá no retorne el bolo alimenticio que tú consumiste o que las personas consumen y los ácidos grasos, o bueno, ácidos gástricos, perdón, ácidos gástricos que estén en el mismo estómago. Entonces, recuerden que la irrigación va a estar específicamente relacionada con la aorta torácica. eh, en este caso, vamos a empezar con las arterias esofágicas, también arterias bronquiales o gástricas izquierdas. Las venas, aquí está el drenaje venoso, también el drenaje linfático, ¿no? La inervación, recuerden siempre que las vísceras normalmente van a estar inervados por el nervio vago. Ya, entonces para que lo tengan eso en cuenta. Entonces, ahora vamos a entrar a tallar específicamente a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Este tipo de esquema que hice, les pasé también, está en el mismo IMSS, así que ahí lo pueden tener. Sí estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí, ventana. Vamos a compartir ventana. Muy bien. Entonces, recuerden que... antes de... lo siento. Pantalla como tal. Lo que estaba diciendo al principio es importante que recuerden que el reflujo gastroesofágico va a ser diferente a una enfermedad de reflujo gastroesofágico. O sea, tú puedes tener reflujo gastroesofágico porque de cierta manera es algo fisiológico. Si tenemos, ustedes saben que si existe una homeostasis, todo va a estar bien, pero si existe un desequilibrio, ya va a dar resultado a una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora. La enfermedad de reflujo gastroesofágico va a ser un trastorno crónico, el cual va a generarse o va a estar causado por un reflujo que en este caso va a ser retrógrado del contenido más que nada gastroduodenal, ¿no? Principalmente va a ser del estómago al esófago. Y recuerden que el epitelio del estómago está diseñado para soportar este contenido químico, estos tipos de contenido, pero el esófago no, el esófago tiene otro epitelio, entonces eso es importante que recuerden porque el reflujo al regresar va a dañar ese epitelio del esófago, entonces no es normal que pase eso, ¿ya? Eh, Normalmente cuando ustedes les hablen de una enfermedad de reflujo gastroesofágico o ERGE, lo vamos a llamar, van a tener que relacionarlo a un esfínter esofágico inferior. ¿Se acuerdan de esta parte que les dije de acá? La parte de abajo. Esto vendría a estar en relación al esfínter esofágico inferior. Eh, Va a estar hipotónico. ¿Qué quiere decir hipotónico? Que está débil. O sea, imagínense que el esfínter es como tal, ¿no? Son músculos que ayudan y que existen mucho más. O sea, existe mucha más fisiología para que exista esta barrera que sea una barrera antirreflujo, que es lo que acá les quiero mostrar. Esta barrera antirreflujo
Está conformado uno por el esfínter esofágico inferior, por el diafragma crural, por el ligamento frenoesofágico y el ángulo de His en un 45 grados en específico. Entonces, todos estos van a formar parte de la barrera antirreflujo que va a hacer que no retorne el reflujo del estómago, bueno, el flujo del estómago al esófago, ¿ya? Entonces, estos son la barrera antirreflujo, creo que también les puse en su patito y es muy preguntado y muy preguntable porque esto te va a dar lo normal. Entonces, si por A o B existe algo que esté fallando o esté haciendo que alguna de estas partes de mi barrera antirreflujo falle, va a generarse la enfermedad por reflujo gastroesofágico porque el reflujo va a retornar, que es lo que no se quiere, ¿no? Entonces, cuando le salen de un eje, ustedes piensen que está hipotónico. Quiere decir el esfínter esofágico inferior, es decir, la parte de abajo del diafragma, del esófago, bueno, de esa estrechez diafragmática, va a estar débil. O sea, de lo que está así, o sea, de lo que estaba así cerradito completamente como debe ser, ahora está así, débil. No cierra, no abre, no cierra, no abre. Igual que una insuficiencia, ¿no? Entonces, está como que es abierto. Y eso permite, al estar abierto, que del estómago pase al esófago eh, un contenido que no debe, ¿ya? Ya, muy bien. Acá, como les dije, el reflujo gastroesofágico es diferente a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. También recuerden que la esofagitis por reflujo es la inflamación específicamente. Cuando les hablen itis, recuerden ustedes inflamación del epitelio del esófago con traducción endoscópica e histológica. Fisiológicamente, ¿qué vamos a tener? Más o menos mi paciente va a tener menor a 50 episodios de reflujos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente o fisiológicamente vamos a tener reflujos gastroesofágicos. O sea, no está mal que tengamos como eructos, lo que se conoce también podría estar causado por esto. Entonces, reflujos gastroesofágicos están fisiológicamente normal. Pero ¿qué pasa si por A o B estos episodios aumentan? Bueno, al aumentar va a generar que episodios patológicos o sintomáticos, porque el epitelio, como les dije, de un esófago al estómago es completamente diferente. Entonces va a haber una injuria tisular del esófago, lo que va a generar una pirosis. ¿Y qué es pirosis? Recuerden pirosis como un ardor, ¿ya? Ardor específicamente. Muy bien. División, en este caso recuerden que existen síndromes tanto esofágicos como síndromes extraesofágicos. Los síndromes esofágicos van a dividirse tanto en sintomáticos como con lesiones esofágicas, ¿ya? Y los síntomas extraesofágicos van a estar asociaciones establecidas y otros que son asociaciones propuestas, ¿ya? Entonces, este esquema quizá ya lo han visto varias veces, los síndromes esofágicos, síndromes gastroesofágicos. Lo que me interesa quizá que aprendan son los síndromes sintomáticos y los esofágicos, porque es lo que vamos a ver, ¿ya? El síndrome es por reflujo típico y el síndrome por dolor torácico por reflujo. Como les dije, la contigüidad de órganos que va a existir del esófago con la contigüidad de quizá de terminaciones nerviosas, del mismo como un dolor retroesternal tipo angina, es muy característico de que se confunda un diagnóstico diferencial, paréntesis, un diagnóstico diferencial de enfermedad por reflujo gastroesofágico es la angina de pecho. Bueno, la angina, ¿no? Entonces, el dolor en el pecho, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Normalmente, ¿a quién vamos a tener? O sea, ¿cuál va a ser nuestro paciente robot o cómo se presenta? Normalmente son hombres, ¿ya? Y en Perú, más o menos un 22%, más de 15 años, vamos a tener a nuestros pacientes típicos, ¿ya? Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque la enfermedad por reflujo gastroesofágico me va a dar o va a desencadenar todas estas patologías.
úlceras esofágicas pépticas, estenosis péptica, Barrett, que como saben, el esófago de Barrett es como una pre-cáncer, entonces la hemorragia también va a generar. Pero como se dan cuenta, más va a ser una estenosis péptica y un esófago de Barrett, que al esófago de Barrett hay que tenerle mucho ojito, ¿ya? Le está hablando, fisiológicamente vamos a tener a la barrera antirreflujo, el esfínter esofágico inferior, el diafragma crural. Son cuatro específicamente que quizá deben recordar sí o sí. Y acá es como para que más o menos me entiendan. Recuerden que la estrechez en el diafragma vamos a tener al esfínter esofágico inferior. El que más me va a interesar va a ser el ligamento freno esofágico. También el diafragma tipo crural, acá se pasó, pero el ángulo de His en un 45 grados nada más, ¿ok? Si por AV les hablan sobre ángulo de His mayor a 70, no, 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 debe ser 45. Todo debe estar en equilibrio. Muy bien. Si se dan cuenta, acá hay una división de epitelio. Por eso justamente es importante que mi esfínter esofágico inferior esté cerrado, no que esté abierto, ¿no? Porque si está abierto va a generar un cambio de epitelio. Muy bien. Fisiopatológicamente, ¿cómo se da una enfermedad de reflujo gastroesofágico? Puede ser por actividades neurovegetativas, es decir, el esfínter esofágico inferior eh, es- va a generar como una dificultad al tragar, ¿no? Disfagia quiere decir dificultad al tragar, al pasar las comidas. Existen barreras que se van a desequilibrar todas cuando existe esta patología. Uno, las barreras antirreflujo, otro, el aclaramiento esofágico y las barreras del esófago, tal cual. Entonces, lo que les había dicho de los cuatro principales se van a desequilibrar completamente. Igual el aclaramiento esofágico, vamos a tener como un aclaramiento de volumen y residual desequilibrado, o sea, no vamos a tener, o hay mucho. Barreras esofágicas, en este caso solamente los factores epiteliales, como les dije, hay un cambio de epitelio porque mi cuerpo es tan sabio que quiere contrarrestar el reflujo que estoy teniendo, generando un cambio en mi esófago, en el epitelio de mi esófago, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Falla en mecanismos de efectores de defensa, que es la primera causa de fisiopatológica de esto. Existe una falla en la barrera antirreflujo, existe una disfunción en el esfínter esofágico inferior generando una hipotomía. Recuerden, hipotomía es que está grande, hipertonía sería que está chiquito, ¿no? O sea que está bien cerradito, ¿ya? Hipo e hiper. No se olviden eso porque de seguro les pueden preguntar en cualquier momento. Otra cosa que les puse a ustedes en su pasito fue esto, agentes que generan un aumento de la presión del esófago, del esfínter esofágico inferior. ¿Qué cosas hacen que se aumente el esfínter esofágico inferior y por qué en muchos casos a mi paciente yo le digo, a pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico les prohibimos el chocolate, les prohibimos el alcohol, le prohibimos la menta, las grasas, comidas grasosas? Prohibimos, ¿qué más? Drogas, por ejemplo, medicamentos que contengan esto, teofilina, morfina, diazepam, barbitúricos. ¿Por qué? Porque genera una disminución en la presión del esfínter esofágico inferior. Al generar una disminución del esfínter esofágico inferior, ya, de la presión, ya de lo que mi presión estaba bien, o sea, estaba todo cerradito, todo bonito, todos estos agentes van a generar a que se abra, va a ser más grande y nosotros no queremos que sea más grande. El objetivo del esfínter esofágico inferior es que sea chiquito y que no permita el pase de, del reflujo como tal, ¿no? Entonces, eso. Y si por OB te dice tu paciente, o sea, por ejemplo, viene tu paciente a consulta y te dice, tengo enfermedad de reflujo gastroesofágico, bueno, o tú le has diagnosticado de enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿qué cuidados debo tener en cuenta o debo tener, ¿no? Uno de ellos es que consuma mayor proteína,
¿Qué son proteínas? Ya, bueno, ustedes ya saben. Entonces, también drogas, metoclopramida, domperidona, podría consumir, no decimos que que le van a recetar eso, sino que la presión obviamente que esto lo hace un gastroenterólogo, pero, o sea, ustedes ya tienen que tener en cuenta qué cosas le pueden dar para aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Agonistas colinérgicos, que son agentes neurales, hormonas, por ejemplo, gastrina, motilina y sustancia P, que a veces también pueden preguntar. Entonces, ¿qué hormonas? Por ejemplo, les pueden preguntar, ¿qué hormonas generan un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior? O te dirían un caso cantadito de enfermedad de reflujo gastroesofágico, es decir, te ponen pirosis, disfagia, eh, pirosis, ardor, y te ponen qué hormonas ayudarían a esta paciente a generar un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Y ya, pues son estas, gastrina, motilina y sustancia P. ¿Qué otra cosa va a generar a que se dé a la fisiopatología de la enfermedad del reflujo gastroesofágico? Va a estar una falla en el clearance esofágico. Es decir, existe mayor gravedad y peristalsis esofágica, va a haber mayor secreción de glándulas salivales, va a haber una depuración del ácido del esófago, 1 mililitro aproximadamente. Entonces, la resistencia tisular también va a estar formar parte de como la trilogía de lo que hablábamos de la falla en los mecanismos de los factores defensores, ¿no? Entonces, acá vamos a tener aquí a la resistencia tisular. El preepitelio o el epitelio como tal, posepitelio, van a cambiar, ¿ya? Entonces, factores epiteliales, las estructuras, es decir, las membranas celulares, los complejos intracelulares, las funciones que existen ahí van a estar desequilibradas. Bueno, y esto acá aparte, ¿no? De lo que estábamos hablando de los factores que son como protectores, la vaciamiento gástrico retardado, problema toromocánico, H. pylori. El H. pylori no se conoce bien si es un factor protector o un factor desencadenante, pero lo que yo conocía, lo que más o menos me habían dicho, o sea, que había investigado, es que nada que ver con la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? O sea, el Helicobacter pylori sí o sí se debe tratar para evitar ¿qué? Para evitar un cáncer gástrico, porque eso es principal, ¿no? Pero en el esófago está como que veremos. Los factores agresores existen los jugo gástrico en refluido, específicamente el ácido, el HCl, el ácido clorhídrico, la pepsina, el pH bajo, porque recuerden que su estómago va a tener un pH eh, normalmente bajo, pues no, porque va a estar ácido. Si por ahora encuentran ustedes un pH este, alto, va a ser alcalino y eso no necesitamos en nuestro estómago. Necesitamos que contrarreste a todos los líquidos que estás en mi estómago. El jugo duodenal, no yudo, jugo duodenal. Los ácidos biliares, enzimas pancreáticas. En este caso vendría a ser alcalino, ¿ya? Entonces, alcohol y tabaco va a disminuir la presión del esfínter esofágico, que no es lo que queremos que aumente. Amplitud de la onda peristáltica. ¿Qué más? Medicamentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico, lo que ya habíamos hablado. Y otra causa fisiopatológicamente, otra etiología de una enfermedad por reflujo gastroesofágico van a ser las hernias hiatales. ¿Qué quiere decir hernias hiatales? Quieren decir como, eh, ¿se acuerdan de la tercera y la última estrechez diafragmática que hay del esófago? Bueno, esa estrechez ha cedido tanto, bueno, por el tiempo, por la presión, lo que sea, que ha generado que, que una parte del estómago se suba, tal cual está en esta imagen. Una parte del estómago se está subiendo, genera que una hernia yatal. Entonces, si se dan cuenta, mi estómago ya no va a tener quizá la estrechez que tenía antes, sino va a tener como una parte de mi estómago arriba y otra una estrechez y otra parte abajo. Entonces, no es fisiológico, no está bien eso. Eso va a generar o va a comprometer el clearance del ácido del esófago, también va a tener
relación al compartimento, o sea, que el estómago no esté en su lugar, ¿no? Compartimentalización, lo que se llama el estómago, ¿no? También un ensanchamiento del yato esofágico, es decir, del agujero que existe acá, ¿no? Va a ensancharse. Recuerdan que todo en nuestro cuerpo va a trabajarse a través de la hemostasis, por lo tanto, si existe un desequilibrio entre enzimas pancreáticas y la barrera de mucosa, o el aclaramiento y aumento de estos factores agresivos va a generar a que se dé la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Una disfunción específicamente del esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que puedo tener? Extraesofágicas en relación a la orofaringe. Puedes tener erosiones, puedes tener gingivitis, puedes tener halitosis, dolor, eritema, caries. Halitosis. Recuerden que la halitosis es causado por un sobrecrecimiento de bacterias. Y acá no sé si les puse. Acá creo que está. Pero acá. Ay, acá. Recuerden que la halitosis va a estar generado, va a estar dado en este caso por un alimento urinoso, por ejemplo, la urea. Si tú hueles cuando tu paciente abre la boca a una tipo olor de manzana, olor frutal, vas a pensar en una cetoacidosis. También, si hablamos de Muget en estomatitis, Nuget hace referencia como que cosas blanquecinas que están en la boca. No sé si habrán visto como plaquetas que crecen en la boca medias blanquecinas. Bueno, esto sería un nugget. El estomatitis candidiásica. Lo siento, chicos, tengo hambre. Bueno, protruido con, por ejemplo, en abscesos pulmonares o de una característica, no sé, media como caramelosa o, bueno, vas a oler como un tipo caramelo, tipo dulzón, creo que lo llaman, en como hepático. Y entonces, la halitosis también puede estar causada por, no sé si recordarán, el tipo de hernia que se genera acá en el esófago. ¿Recuerdan? Una hernia muy frecuente. ¿Recuerdan? ¿Qué tipo de hernia se da en el esófago en la parte superior? Que es como una bolsita que va a generar este aliento generado básicamente por la proliferación de bacterias. Es como una bolsita que genera ahí, que se queda ahí la comida. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Ya bueno. Entonces, eso, ¿no? Halitosis. Para que lo tengan en cuenta. También puede estar generado por ese tipo de hernia esofágica. Porque genera una bolsita ahí. Esa bolsita que se va a generar de Denker eh, va a generar el olor putrefacto que cuando tu paciente abre la boca lo vas a sentir. Entonces, ya, pirosis, disfagia. En este caso van a tener que recordar los síntomas que son típicos y los síntomas que son extraesofágicos. Los síntomas típicos, por ejemplo, pirosis, regurgitación y disfagia. Pero, ¿qué cosas o qué tipo de síntomas van a ser los síntomas que están fuera de mi esófago? Van a ser, por ejemplo, la tos crónica. Mi paciente puede venir con tos o con dolor retroesternal, porque es muy frecuente, como les dije, un diagnóstico diferencial va a ser eso, una angina. Puede tener asma, puede tener un síndrome de muerte súbita en pediatría.
También se puede asociar con náuseas, eructos, hipo. Recuerden que existe, o sea, normalmente en semiología nos quedamos acá, ¿no? En síntomas, pero existe mucho más. ¿Cómo lo diagnostico? ¿Cómo lo trato? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Eh, ¿Qué es el esófago de Barrett como tal? Entonces, eso para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Ya, el epitelio escamoso, por ejemplo, la unión escamocolumnar línea Z. Cuando ustedes miren una endoscopía y cuando pasen ya a gastro, van a poder ver o visualizar, si tienen suerte, el cambio de epitelización, justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Normalmente mi esófago no debe estar así, ¿no? Existe una unión escalocolumnar que me va a dar como una división entre mi esófago, el epitelio del esófago y el epitelio gástrico. Entonces, la unión del esófago gástrico y la aplicatura en este caso, ¿ya? Eh, Acá específicamente estamos viendo un esófago de tipo de Barrett. ¿Por qué? Porque cambia de epitelio, esto no sería el normal. Al igual que acá, miren, todo eritematoso, rojo, como se conoce, ¿no? ¿Por qué es importante conocer la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Porque recuerden que el reflujo gastroesofágico va a ser algo fisiológico, algo normal, lo famoso RGE, ¿no? Pero la esofagitis por reflujo y es por un proceso que ha ido que el reflujo aumente por todos los factores que hemos visto hace rato. Entonces va a generar una inflamación, en este caso del esófago. Esta inflamación del esófago va a generar una metaplasia intestinal y esta metaplasia intestinal va a generar un esófago de Barrett. Es malo porque es como un precanceroso, ¿no? Es un pasito para como que antes del cáncer. Displasia también y un adenocarcinoma que es la forma más frecuente de cáncer en el esófago. Bueno, ese es el tratamiento que por ahora no importa. No, bueno, no tiene mucho que... ¿Mm? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran ver, volver a repasar? Yo creo que quizá les he dado como que las preguntas que les hice y también las que les podría venir. Acá. Ah, ya. Vamos a hablar sobre los síntomas asociados al esófago. Esto nos falta. Específicamente recuerden que los síntomas asociados al esófago van a estar en relación a las cosas o sea, a la dificultad que va a generar. Uno de ellos va a estar a la cabeza, va a ser la disfagia. ¿Qué quiere decir la disfagia? Cuando les hablen de recuerden dificultad. Entonces, fagia, glutir o deglutir. Entonces, dificultad al deglutir. Y al pasar, bueno, el bolo alimenticio. Esto puede estar causado por qué cosas o por qué situaciones, por cáncer o esclerodermia. Recuerden que disfagia y odinofagia son cosas sumamente diferentes. Entonces, recuerden que la disfagia es la dificultad y la odinofagia, odi de dolor. O sea, ustedes cuando les hablen de odinofagia es porque tienen un dolor al deglutir. Es diferente que yo le diga, que mi paciente venga y me diga, doctor, cuando paso la comida siento como una bolita que me dificulta o no me deja pasar completamente mi comida o lo hace más lento, no sé, cosas así. Pero la odinofagia te va a decir dolor cada vez dolor, doctor, cada vez que paso la comida me duele, o sea, duele porque me raspa, no sé, pero me duele demasiado, ¿ya? Estos son síntomas específicos del esófago, ¿ya? Pirosis, que vendría a estar en relación al ardor o al dolor tipo retroesternal que estábamos hablando, es un síntoma también típico del esófago. ¿Qué quiere decir la cialorrea? Es un aumento de la secreción salival, que creo que también les puse o no. La litosis, ya habíamos hablado de esto, es más que nada generada por una sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, generarse un sobrecrecimiento bacteriano, la litosis, va a generar tipos de olores, ¿no? Por ejemplo, cetoacidosis, uremia y así. Ya.
pituita que quieren relacionar vómito salival matinal. ¿Qué quiere decir? Mi paciente no bota comida como tal, sino bota tipo saliva, las mañanas, por ejemplo. Esto puede estar considerado o relacionado a gastritis y hacia fagia en fumadores. Otra cosa a tener en cuenta va a ser las náuseas, una sensación de asco sin ingerir alimentos, tienes arcada, tipo náusea más esfuerzo de vómito. Recuerden que la arcada va a ser la náusea y las ganas de querer vomitar, pero la náusea es la sensación de asco, ¿no? En cambio, la arcada y náusea son diferentes para que lo tengan en cuenta. También el vómito, bueno, es el reflejo, ustedes ya lo conocen. Eh, También pueden tener nuestros pacientes un dolor esofágico, es decir, te va a decir que, te duele, que le duele toda esta parte del pecho, o está el esófago, pero no puede estar relacionada a la deglución. Cuando no está relacionada a la deglución, podríamos hacer un diagnóstico diferencial de una esofagitis también. Acá está la inervación, justamente lo que estábamos hablando, la inervación del vago izquierdo, nervio laringio recurrente, nervio. Lo que más importa vendría a ser el nervio vago derecho, eh, que es el que quizá más inerva al esófago, ¿ya? Mm. Este es un cuestionario que nos ayuda a evaluar o diagnosticar a pacientes que tengan síndromes gastrointestinales superiores. Por ejemplo, vas a preguntar en los últimos 7 días si ha tenido esto, 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 esto. De acuerdo a la respuesta, tú vas a poder diagnosticar o interpretar si tiene una enfermedad del flujo gastroesofágico o no. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden, cuando les sale la enfermedad del reflujo gastroesofágico es un esfínter esofágico hipotónico. Muy bien, ¿tienen alguna duda o algo? Ah, lo que más creo que quizá le puedan preguntar es fisiopatología y los síntomas que están asociados al esófago, ¿no? Por ejemplo, pirosis, halitosis, ¿ya? Eh, esto es lo que les quería mostrar. De el esófago que les dije, que aquí está. Les voy a mostrar esto. Martín en pantalla. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Esto, lo que está acá, es una protrusión. Si se dan cuenta, es una debilidad, es una divertícula de Zenker. Al ser un divertículo, el divertículo se va a definir como una debilidad de la pared que va a generar como una protrusión de la debilidad de pared tal cual, pero esto va a generar como una protrusión, o sea, no quiero usar protrusión, pero es como un sobre,
El epitelio va a crecer y va a formarse como una bolsita, como se ve acá. A eso es lo que me quería referir. Entonces, si la comida se queda en este lugar, en este espacio, va a generar lo que hablábamos de la litosis, si se dan cuenta. Ya, eso es lo que quería decirles hace rato con el divertículo de Schenker, si conocían o si sabían de eso. Muy bien. Ya, mm, ¿tienen dudas de algo? ¿Quieren que repita algo? ¿O pasamos al tema que es de síndrome diarreico, si mal no equivoco? Para, nada. Mm, nada, chicos, no necesitan repasar nada más. Bueno, les voy a ir pasando el pretest, el post-test de esto y también, por favor, si no han contestado, ya contesten el post-test ahora para también hacer una reglamentación de eso y pueden aprender también de ello. Post-test. Ya, eso vendría a ser el post-test. Por favor, respóndanlo para poder hacer la retroalimentación. A las 6:50 volvemos para hacer la retroalimentación y puedan resolver el post-test. El post-test.
Ya, vamos a resolver las preguntas del post-test, por favor. Uy, no quiero prender la cámara. Bueno, recuerden, semiología o en medicina uno vamos a hablar mucho de semio, que es como las descripciones que vamos a tener de cada, o las palabras y vamos a tener que relacionarlas a qué es lo que hace referencia. En este caso, la litosis que les había hecho hincapié bastante hace referencia a qué, a la sobreproducción, en este caso bacteriana, que va a generar los olores. Como habíamos visto, también teníamos que puede estar causada justamente por divertículos, podría estar causada o podría generar un aliento urinoso, tipo en la uremia, por ejemplo, halitosis de tipo de una cetoacidosis, un olor tipo de manzana o frutales, ¿no? Que habíamos dicho. Muy bien, en este caso un vómito salival, ¿no? Este vómito salival hablábamos que podría ser tipo, eso, ¿no? Pituita. También las náuseas más esfuerzo de vómito, en este caso no hablábamos de eso, hablábamos de las arcadas como que estaban. Las arcadas y pituita para que lo tengan en cuenta y por si les preguntan en el examen. Oinofagia, recuerden que es dolor al deglutir. En cambio, dificultad al deglutir va a estar en relación a la disfagia, no dificultad. El ardor y dolor retroesternal va a estar en relación a la pirosis. Si les hablan solamente dolor al deglutir, recuerden que es un odinofagia, ¿ya? Ardor y dolor retroesternal, recuerden que va a estar en relación a la pirosis, que es un signo característico de un esófago, una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Forman parte de la barrera antirreflujo. En este caso, el esfínter esofágico inferior, el diafragma crural, como recordarán, son cuatro. Entonces, esos cuatro sí o sí tienen que estar memorizados. ¿Por qué? Porque el esfínter esofágico inferior va a generar a que no se dé o que no pase, ¿no? Entonces, ¿qué más va a ayudar a que no pase el reflujo gastroesofágico más de 50 veces que lo fisiológico? O sea, menos 50 veces lo fisiológico, más de 50 lo patológico. El diafragma crural, el diafragma como tal, el ligamento freno esofágico, el ángulo de His de 45 grados. Recuerden que el ángulo, acá importante que recuerden, ¿no? Aquí están los ligamentos freno esofágico que ayuda como que a contener y hacer que el esófago sí cierre como tal, sino que no esté como hipotónico y separado. Si está hipotónico es lo que nos causa una dificultad, ¿no? Ya. Recuerden, el diafragma crural solo no es, tiene que ser los cuatro forman parte de la barrera antirreflujo. Eso también podríamos considerar, pero está solito. Entonces, siempre cuando ustedes vean una respuesta, una pregunta y luego visualicen una respuesta, siempre deben de buscar la alternativa más completa para sus exámenes. Agentes que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior, en este caso hablábamos de que era la proteína, la gastrina, la motilina, la sustancia P. Esto va a generar que aumente la presión del esfínter esofágico inferior, que quizá con ello vamos a tener una idea del tratamiento que vamos a dar a mi paciente con esfínter esofágico, con una enfermedad de reflujo gastroesofágico, o bueno, por un ERGE, ¿no? Como llamamos. En cambio, la secretina, la CCK, el glucagón, la grasa, los chocolates, eso va a generar a que mi esfínter se hipotonie. Entonces, este se va a hinchar y se va a debilitar y esto no queremos. Queremos que esté cerrado para que se dé un buen, un ratito.
Forma parte de los síntomas típicos, en este caso justamente la tabla que les había mostrado en este resumen que hice y que les estoy compartiendo. Pirosis, regurgitación y disfagia, ¿no? Dolor. Otro síntoma típico que podrían agregar ahí o específico, la orinofagia, ¿no? Eh, muy bien. Agentes que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. Ya hablábamos, forman parte de los síntomas típicos, tos crónica, laringitis, náuseas y eructo. Son parte de los síntomas que sí podríamos tener un esfínter esofágico inferior, pero los típicos en el pirosis, regurgitación y disfagia son como la triada, las cosas que sí o sí deben tener para que tú pienses en una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Muy bien, chicos, muchas gracias. Gracias por estar en la sesión de hoy. Si tienen alguna duda o algo para que podamos repetir, me avisan. Eh, voy a, si les voy a compartir otra vez la pantalla. Para que ya se lo lleven siempre y para que ya no lo tengan que repasar otra vez, recuerden que la enfermedad de reflujo gastroesofágico va a estar por un esfínter esofágico inferior hipotónico. Patológicamente vamos a tener el reflujo gastroesofágico, fisiológicamente, perdón, vamos a tener el reflujo gastroesofágico, pero si aumenta esto de los episodios que habíamos dicho, vamos a tener causas patológicas y nos va a generar los síntomas típicos, ¿no? Reflujo, el dolor, la odinofagia, la dificultad. Extraesofágico, vamos a tener los síndromes sintomáticos, la lesión esofágica. De ellos, recuerden que normalmente se va a dar en hombres. También recuerden que el esófago de Barrett es como para tenerle mucho ojo porque es como precanceroso. Los factores defensores anatómicos, súper importante que lo recuerden, ojo con grande. También fisiopatológicamente va a estar causado por un desequilibrio de la barrera antirreflujo, un aclaramiento esofágico, una barrera esofágica debilitada por factores epiteliales, preepiteliales y todo ello, ¿no? ¿Qué más? La, y los síntomas típicos, ¿no? Que estábamos hablando, pirosis, regurgitación, disfagia, ya, eso. Ya, y eso. También les pasé todo en realidad para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que existen diagnósticos diferenciales y el por qué es importante, porque la enfermedad de reflujo gastroesofágico me va a dar un adenocarcinoma, un cáncer, y es malo para la calidad de la vida del paciente y para nosotros, tal cual, ¿no? Muy bien, chicos. Si no tienen dudas, si no desean que les explique nada más, creo que acá terminamos la sesión. Espero que en su examen le vaya bien y ya los veré de acá a 2 semanas. Cuídense mucho.